Emitir. Muy bien. Bueno, ahí estamos en directo. Vamos a continuar con nuestras clases en vivo de un curso de milagros. Estamos por la 5ª clase. Y vamos a arrancar hoy con el gran tema de no juzgarse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo se logra no juzgarnos a nosotros mismos? Al principio de trabajo con el curso yo recuerdo que era terrible la cantidad de juicios que me venían, porque claro, cuando me empieza a salir todo esto que está guardado, ¿no? Tapado ahí en el inconsciente, empieza a aflorar, la cantidad de juicios que salen en contra, como no queremos juzgar a otros, nos juzgamos a nosotros mismos, ¿no? Es lo más normal. Y bueno, el curso, ¿no? Fíjense que apunta a que nos demos cuenta de cuánto tiempo durante el día, ¿no? Pasamos pensando en Dios y cuánto tiempo pasamos pensando en nosotros mismos como personas, ¿no? O sea, en el ego. Acuérdense en que hay lecciones que dicen que tenemos que pasar 15 minutos con Dios, ¿no? Y ya automáticamente la mente empieza a decir que eso es demasiado, que el curso de milagro no es para mí. Bien, nos empiezan a venir montones de juicios, ¿no? Si no nos vinieran esos juicios, obviamente que no estaríamos aquí, nos dice el curso. Si realmente creyéramos realmente lo que dice el curso de milagros, ¿no? Tuviéramos la total certeza de que es así, no estaríamos aquí. Eso sin ninguna duda. Todos aquí tenemos cuestiones no resueltas con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesús, aunque parezca raro. El pensamiento que subyace a este universo físico y nuestra aparente existencia aquí es que Dios nos va a alcanzar condenándonos a la aniquilación. Como eso es lo que pensamos de Dios, también es lo que pensamos del Espíritu Santo y de Jesús. Entonces, claro, resulta medio contradictorio que le queremos pedir cosas al Espíritu Santo cuando realmente no confiamos plenamente en Él, ¿no? Por eso necesitamos este programa de entrenamiento mental para que se nos enseñe que esa parte de nuestra mente, llamada Espíritu Santo, o la mente correcta, no nos va a hacer nada y que es buena. Pero como todos tenemos problemas, ¿sí? Cuestiones sin resolver con Jesús o con el Espíritu Santo o con Dios, el curso tiene que hacer todo este programa, ¿no? Darnos todo este programa de entrenamiento para que nosotros vayamos perdiendo ese miedo. Bien. Recuerden que hablamos la otra vez del problema de autoridad. No sé si se acuerdan, ¿no? Y dimos varias maneras en que el problema de autoridad se cumplía en el mundo, ¿no? Otra cosa que también se nos recomienda a todos los estudiantes del curso es que soltemos la adicción al libro de ejercicios. Muchos estudiantes tienen como una adicción al libro de ejercicios, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando terminamos de hacer el libro de ejercicios, después de un año, empezamos a sentir como un vacío, o puede ser como un miedo también, y queremos volver a hacer el libro de ejercicios porque pensamos que lo hicimos todo mal, ¿no? Entonces lo hacemos un segundo año y sentimos el mismo vacío y volvemos a querer hacerlo otra vez, ¿no? Sin darnos cuenta que nos volvimos adictos al libro, ¿no?
se podría decir que es mejor ser adicto al libro del Curso de Milagros y no a la cocaína, ¿no? Pero bueno, es una adicción porque hay culpa, ¿no? Esta adicción al libro de ejercicios nos está diciendo que hay algo que falta en mí y que necesito llenar esa falta desde afuera. No hay nada malo en hacer el libro de ejercicios muchas veces, una y otra vez, durante 40 años, ¿no? Pero sería útil dar un paso atrás y observar cómo pasamos por el proceso de adicción, que si yo no tengo una dosis matutina del curso de milagros, mi día va a salir mal, ¿no? Tomar conciencia de esto, ¿no? Esto está queriendo decir que hay algo en el libro de ejercicios a lo que no he prestado atención. O sea que estoy confundiendo forma y contenido, o sea, comportamiento con mente, que es lo que más nos cuesta a todos, ¿no? Tengamos en cuenta, ¿no?, que cada vez que sentimos que no podemos vivir, por ejemplo, sin hacer una lección o sin leer el libro, ¿no?, nos estamos involucrando en una relación especial con el curso de milagros, ¿no? Por eso la lección 189 nos lo recuerda claramente y dice: olvídate de este mundo, olvídate de este curso y con las manos vacías ve a Dios. El propósito del curso es que el curso se vuelva obsoleto, o sea que ya no lo necesite más. Eso no va a suceder de inmediato, pero ese es el propósito. No está nada mal si me doy cuenta de que estoy adicto al curso, pero si me doy cuenta de que estoy adicto al curso. El curso, recordemos, que tiene 3 libros, más el anexo, ¿no? Y el propósito de estos 3 libros es enseñarnos lo que es interno y luego que confiemos en lo que es interno, o sea, el amor de Dios en nuestras mentes, ¿no? Entonces tenemos que ver nuestro grado de adicción al curso, la cantidad de veces que vamos una y otra vez porque nos sentimos inseguros o necesitamos alguna lección para estar repitiendo, para sentirnos bien, ¿no? Observar esto, ¿no? Siempre lo importante es tomar conciencia, o sea, darme cuenta, ¿no? Entonces, como dice Ken Wapnick, leer el curso cada tanto no está mal porque es una manera de darnos inspiración, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es cuando ya me vuelvo como dependiente del curso, ¿no? O ya tipo fundamentalista del curso, ¿no? Entonces, los 3 libros nos ofrecen un camino que nos entrena para tomar conciencia de esta presencia en nosotros todo el tiempo. Sentir este amor, con mayúsculas, a lo largo del día, y que no necesitamos nada más que ese amor, y que eso es todo lo que necesitamos. El maestro de Dios, como dice el curso, ¿no?, donde dice cómo debe pasar el día el maestro de Dios, es un maestro de Dios, ya es el que no necesita estructuras ni rituales, dice el curso, ¿no? Ya no pide ayuda porque ya sabe que el Espíritu Santo eres tú, o sea, soy yo, el Espíritu Santo soy yo mismo, ¿no? El problema, ¿no?, es el especialismo. El problema del especialismo es un tema que está muy tratado a lo largo del curso, ¿no? Y muchas personas confunden, ¿no?, lo que significa ser especial. Ya ser especial es creerme que soy una persona diferente a otra, ya es ser especial. O sea,
relacionarme con otros creyéndome que el otro es otro ya es una relación especial. O sea, todo este es el mundo del especialismo, ¿no? Es importante trabajar con el curso y no considerarlo como un libro sagrado en el que yo lo tengo que hacer fielmente y guardarle fidelidad, ¿no? Reconocer que tengo miedo de estar solo y por eso recurro al curso, ¿no? Como una relación de dependencia, ¿no? Si me doy cuenta de que lo estoy haciendo, no hay problema. El problema es que lo haga y no me dé cuenta de que lo estoy haciendo, ¿no? El problema entra cuando pienso que yo estoy haciendo algo sagrado, ¿no? Cuando yo soy muy especial, porque estudio el curso de milagros, ¿no? Bien. Entonces, una parte típica de un tratamiento de psicoterapia, ¿no? Es cuando el paciente forma una fuerte transferencia al terapeuta. Sin embargo, si esa proyección permanece, no puede haber curación, ya que la línea se ha desdibujado entre la realidad y la fantasía. Pero si el terapeuta ayuda al paciente a moverse a través de la dependencia para llegar a ser autónomo, la transferencia se cura al igual que el paciente. Aquí pasa lo mismo. El propósito del curso es que Jesús nos ayude a depender de Él, viéndolo como nuestro maestro en lugar del ego. Pero al final del viaje nos damos cuenta de que ya no es nuestro maestro porque nos hemos convertido en Él. O sea, como dice el curso del milagro, el Espíritu Santo eres tú. O sea, cuando descubro eso, ya no voy a estar pidiéndole al Espíritu Santo como si fuera algo que está fuera de mí. Proceso que lleva bastante tiempo. Al principio y durante bastante tiempo vamos a creer que tenemos que pedir ayuda a alguien externo, ¿no? Bien. Entonces, cuando el curso dice que estamos a pasos de aceptar la expiación y alcanzar el mundo real, reconocemos que el Espíritu Santo no está separado de nosotros. O sea, alcanzar la expiación es en cierta medida cuando yo reconozco que el Espíritu Santo soy yo. Mientras yo crea que el Espíritu Santo es otro, todavía no he alcanzado la expiación. Aceptado va más que alcanzado, ¿no? Si nosotros recordamos que somos el amor de Dios y que su amor es uno, ¿cómo vamos a poder ser diferentes de esa voz que nos dice que somos amor y que somos el Hijo de Dios, ¿no? No hay diferencia, porque en la unidad solo hay uno. Entonces, es importante en esta relación que tenemos al principio con Jesús o con el Espíritu Santo, darnos cuenta que es un símbolo del amor en este mundo, del amor de Dios. Y que nosotros, a un nivel inconsciente, creemos que ese amor, al que le llamamos amor, está en competencia con nosotros. O sea, reconocer que estamos en competencia con Dios. Entonces, no nos tiene que sorprender que la gente entable relaciones especiales con Jesús o con el Espíritu Santo, ¿no? Y necesitamos tomar conciencia de estos aspectos de la especialidad o del especialismo, y en el curso se nos va mostrando todo esto, ¿no? Por eso, en el capítulo 19, en la sección 4, se nos dice que Jesús necesita que lo perdonemos. La relación santa con el curso viene al reconocer que sus palabras son su maestro y que el Espíritu Santo o Jesús son la encarnación de esa enseñanza.
Su propósito es enseñarte a recordar quién eres, enseñarte a sentirte cómodo con tu ego y a perdonarlo, guiarte a través del dolor y el terror hacia el amor y la paz que está más allá del ego. Y cuando alcanzamos ese amor y esa paz, ya no necesitaremos el curso de milagros. Tenemos que reconocer la importante diferencia entre forma y contenido. Volvemos a repetir otra vez. Hola Meidel. Gracias, sí, de Wapnick, todo de Wapnick, por eso es acertado. A mí me gusta estudiar Wapnick, ¿no? Esto del forma y contenido, yo creo que es el gran kit que nos preocupa a todos los estudiantes del curso durante toda nuestra experiencia, ¿no? Porque si yo me quedo anclado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? En analizar el texto palabra por palabra, que yo lo he hecho, subrayado, mi curso está todo subrayado. No nos damos cuenta mientras estamos haciendo eso que le estamos prestando más atención a la forma que al contenido. O sea, descubrir el mensaje del curso es algo que nos va a llevar bastante tiempo, a pesar de que el tiempo no existe, ¿no? A medida que aprendemos y nos identificamos cada vez más con su mensaje de perdón, necesitaremos cada vez menos la forma del curso. O sea, a medida que vamos comprendiendo realmente lo que es el perdón del curso, vamos a necesitar menos el curso, o sea, el libro físico, ¿no? Y ya dejamos de ver al curso de milagros como algo especial, ¿no? Bien. Una relación santa con el curso, en oposición a una especial, significa que nos relacionamos con el curso como un medio para alcanzar un fin, y no como el fin en sí mismo, ¿no? También es esencial que no nos saltemos pasos. No queremos despedir el curso antes de que lo hayamos aprendido realmente, y no nos vamos a poder despedir de nuestro maestro interno antes de que hayamos aprendido todo lo que nuestro maestro interno tiene que enseñarnos. Ese es el peligro de los estudiantes que solo trabajan con el libro de ejercicios y no estudian el texto, ni el manual para el maestro, ni el anexo de psicoterapia. Volvemos a repetir, ¿no? Bien. Cuando el curso dice, por ejemplo, en algunas lecciones nos dice, hoy lo lograrás, ¿no? Está hablando de alcanzar el instante santo. El instante santo, el curso dice que yo puedo experimentar muchos instantes santos a lo largo de toda mi experiencia aquí, en el tiempo, ¿no? Mientras creo que estoy aquí en el tiempo. Y que es como una cadena, ¿no? De instantes santos. Todos están como obsesionados con el instante santo, no sé por qué, porque la verdad a mí nunca me llamó la atención, pero bueno, cada uno veo que la agarra por un lado distinto. Bien. Y cuesta comprender lo que es un instante santo. Yo ahí en el canal tengo montones de videos hechos explicando lo que es un instante santo. El curso de realidad dice que solo hay un instante santo, uno, porque a ver, recordemos que el curso es un curso que nos está diciendo, el mundo no existe, solo hay uno. La separación jamás sucedió, es una creencia, ¿sí? El problema está en que tú crees haberte separado y haber logrado lo imposible. Bien, el mundo se fabricó como respuesta a ese pensamiento, esa idea loca, que cruzó por la mente del Hijo de Dios, en la que pensó que podía ser diferente que su Padre, etc., etc., etc. ¿Bien? A partir de ahí, para nosotros se genera una línea de tiempo. Entonces nosotros creemos que vamos caminando y que lo vamos a lograr, y que lo vamos a lograr. Y que si hoy no pude tener ningún instante santo, mañana tendré alguno. Y estamos, es más, hacemos contabilizaciones de los instantes santos. ¿Cuántos instantes santos tuve? Si tuve más que mi compañero, si tuve más que el facilitador que explica el curso de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca nos damos cuenta de que estamos atrapados en el especialismo.
Es muy raro. Bien, entonces, el instante santo lo podemos alcanzar cualquier día y en cualquier momento, porque el tiempo no existe, ¿no? Entonces, cuando el curso dice hoy lo lograrás, es una manera de decirnos, ¿no? Como que cada día, podríamos decir, ¿no? Que cada día es un día nuevo, o sea que es hoy. Cada vez que me despierto es hoy. Dejo el pasado atrás, ¿no? Porque lo que estamos aprendiendo es a darnos cuenta que solo vemos el pasado y que ese es el problema. Entonces, cuando yo me doy cuenta que cada día es un día nuevo, entonces ya estoy viviendo en el instante santo continuado. No necesito contabilizar cuántos instantes santos tengo que lograr para estar bien con el curso, ¿no? Hola, Lenny. Bueno, muchas gracias. Aprendemos juntos, aprendemos todos, porque yo también me recuerdo de esto, porque imagínense, la mente te lleva por lugares inhóspitos. Entonces, también hay un problema, dice Wapnick, ¿no? Con este asunto de que yo lo he hecho, yo lo he logrado, yo lo he alcanzado, yo ya he aceptado la expiación y todas estas cosas que se escuchan por ahí, ¿no? Bien, algunos se creen, como digo siempre, que pueden canalizar. Hay muchos facilitadores por ahí que dicen que canalizan al Espíritu Santo y demás cosas, que pueden sanar y hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces, recordemos que el texto del libro, o sea, el libro, la parte del texto, tiene toda la enseñanza. Toda la enseñanza del curso está ahí. No en las lecciones. Las lecciones forman parte del entrenamiento mental. Pero yo, para poder hacer esos ejercicios y que me den su fruto, vamos a poder decir de alguna manera, tengo que tener la base del texto. Eso me lo dice el curso, no es que lo estoy inventando yo, ¿eh? Y fíjense en que la mayoría no lo hace así. Yo reconozco que leer el libro de texto del curso es aburridísimo, porque la verdad. Pero el problema está en que hay una parte de nuestras mentes que se encarga de que nos resulte aburridísimo, que nos quedemos dormidos, que no lo soportemos. Bien, porque nuestra mente se resiste a toda esa información. Terriblemente, ¿no? Entonces, si trabajamos con el texto y decimos que realmente lo entendemos, no podemos caer en esa trampa porque nos daremos cuenta de que el libro de ejercicio es una serie de ejercicios de entrenamiento mental que nos van a ayudar a comenzar el proceso de aplicar las enseñanzas del texto en nuestra vida diaria. Además, otra cosa que dice Wapnick, ¿no? También muchos estudiantes del curso esperan tener esta experiencia de Dios o la revelación o que se les dé no sé qué e imaginan que van a hacer, que se les van a prender luces de colores y no sé qué cosas estrambóticas le van a pasar. Puede ser que a alguno le pase, pero puede ser que no le pase. Y eso no quiere decir que yo esté haciendo mal el curso, ¿sí? O sea, acá lo que tenemos que dejar es de juzgarnos y evaluarnos, ¿no? Que es lo que no podemos dejar de hacer. Entonces, los estudiantes a veces expresan la sensación de que el libro de ejercicios los hace sentirse amados, como un niño pequeño que está siendo elogiado y animado por su madre mientras aprende a caminar. Bueno, dice Wapnick, este es un buen punto porque el libro de ejercicios te hace sentir bien y es importante que nos sintamos bien en relación con nosotros mismos, ya que esto corrige nuestras mentes, ¿no? Y todo esto que nos sentimos tan erróneos, y obviamente mejora nuestra relación con Dios, que obviamente está deteriorada, ¿no? Muchos pasajes del texto no nos hacen sentir tan bien como el libro de ejercicios, porque ahí en la parte del texto hay términos
que son bastante duros, ¿no? Porque se nos está pidiendo todo el tiempo que miremos el ego, ¿no? Hoy estaba en el otro curso, ese de salir del juego de la mente, ¿no? Y estábamos hablando justamente de esto y es casi lo mismo que dice el curso, ¿no? Porque decía que tenemos que aprender a observar nuestros pensamientos, pero no desde el pensamiento. O sea, si yo quiero observar mis pensamientos pensando, es que no lo voy a poder lograr. Por eso la única manera de contactar y poder liberarnos de esas emociones que nos vienen, ¿no? Del inconsciente, de odio hacia nosotros mismos o hacia otros, es justamente no darle importancia. O sea, en el sentido de sentirla, pero no ponerle imagen, no ponerle proyección, ¿sí? Quitar la proyección. O sea, yo, porque sienta odio, no soy mala yo. Porque eso es lo que automáticamente la mente ego nos hace creer. Que si yo siento odio, está mal. Por lo tanto, si eso está mal, yo estoy mal. Y ya automáticamente asocio que tener esos pensamientos son malos, por lo tanto yo soy mala. Y ya ahí me castigo a mí misma. O si tengo pensamientos malos acerca de otro, también me castigo, porque digo que no debería estar pensando y sintiendo esas cosas. Bueno, el asunto es sentir sin pensar, sin pensar. Dejar que los pensamientos pasen así como si fueran nubes y no engancharnos, porque el problema es que nosotros enseguida nos enganchamos a los pensamientos, ¿no? Bien, por eso no nos gusta leer el texto, porque ahí habla dice términos muy feos, no nos gusta. Por eso es muy importante no saltearme los pasos, vuelvo a repetir. Si estás estudiando el curso y nunca leíste el texto, o sea, hiciste solo los ejercicios, sería muy bueno que comiences con la lectura, ¿no? No nos va a venir mal a ninguno de nosotros, ¿no? Para comprender el mensaje realmente del texto, ¿no? Bien. Yo acá estoy mirando porque hay partes que ya las dice de otra manera, ¿no? Voy a decir lo mismo con otras palabras. Entonces, tu parte, dice el curso, es permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Hijo y el Padre sean removidos silenciosamente para siempre. En otras palabras, el enfoque del curso no está en Dios o encontrar el amor, sino en remover los obstáculos. Y fíjense en que nosotros estudiamos el curso para sentirnos que somos amor y que todo el mundo es amor y que ahora nos llevamos bien con todos y nos quedamos solamente ahí. No, es que el foco, o sea, el enfoque de trabajo, tiene que estar puesto en remover los obstáculos. Si yo no pongo foco ahí, no voy a lograr nada porque voy a estar en eso que yo siempre le llamo el pedo de color, que es estar acá en la nube, donde no pasa nada. Estoy como, sigo soñando. Ay, ahora sueño que soy el hijo de Dios y no sé qué, me cuento. Pero nunca hice ningún trabajo. O sea, no removí ningún obstáculo. ¿Mm? Y lamentablemente eso es lo que le pasa a la mayoría de los estudiantes. Por eso después dicen, pero ¿cuánto tiempo llevo yo con el curso y me sigo sintiendo mal, ¿no? O me da la sensación de que este curso no sirve para nada. Bueno, llega un punto que la mente, ya sabemos, tan poderosa que ninguna espiritualidad nos va a servir para nada. Porque es así, la mente se encarga justamente de eso, es una programación muy poderosa y potente. Si nosotros pudiéramos ver el virus, ¿no? Es vieron, no sé si ustedes vieron la serie esta de Netflix,
la de, ¿cómo es? Stranger Things. Esta es la que aparece el Demogorgon, ¿vieron ese bicho casi así? Bueno, yo siempre me imagino, ¿no? Que el virus, ellos hablan de que es un virus ahí en la serie, ¿no? Es un virus. El virus cada vez se potencia más, o sea, es que nosotros empezamos un camino espiritual y en lugar de ir haciendo esto que nos está diciendo acá Wapnick, de tomar conciencia de que lo que yo tengo que deshacer son los obstáculos, no pelearme con el ego y querer ahora no tener ego del día a la noche y ser buena y que no voy a poder hacerlo. Entonces, ¿qué hago yo? Me salto eso y entonces voy alimentando al ego, lo alimento ya, lo decoro, lo disfrazo de un ego espiritual muy bonito, pero que está tapando todos los obstáculos, o sea, no removí ninguno, o sea, no hice nada. Y yo creo que estoy haciendo, porque ahora digo palabras bonitas, ¿no? Porque ahora cuento hasta 100 y digo, no, si lo digo voy a explotar, mejor me callo, me voy a callar. Soy el santo hijo de Dios y no debo decir ni una palabrota, no, y no hacemos nada. ¿Bien? Entonces, y nos atrapa más la culpa, ¿no? O sea, va creciendo, ¿no? Se reproduce, ¿vieron? Como el virus cada vez se extiende más, es así. Entonces, esperen que les quiero leer textualmente para que lo entendamos, ¿no? El libro de ejercicios, que refleja lo que se discute con más detalle en el texto, explica también estos obstáculos y los explica en el capítulo 19 en la sección 4. Recuerden que el libro de ejercicios está al revés. Ahora vamos a explicar por qué. En el sentido de que el movimiento típico que encontramos en el texto es que Dios está arriba y la separación es la escalera que nos aleja de él hasta que tocamos fondo. Esto significa que el proceso de expiación va de abajo hacia arriba, en donde subimos por la escalera de la separación que nos llevó hacia abajo, ¿no? Entonces el proceso de perdón, lo que hace, ¿no?, es describirnos cómo ir en la otra dirección, con Dios en el fondo y las capas de defensa que pusimos nosotros colocadas sobre Dios. O sea, a ver para que lo entendamos, porque vamos a buscar otros términos, no más fáciles que los que emplea Wapnick. La separación, la idea o la creencia en la separación es que yo soy el Hijo de Dios, esa es la idea de unidad del nivel 1 que ya hablamos. La idea loca lo que hizo fue convencerme, para explicarlo así con palabras sencillas, de que yo no soy eso, o sea, yo negué el amor. La negación, vieron que da lugar a la proyección, eso dice la psicología, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que negué? El amor, o sea, lo que soy, o sea, que toda la parte inconsciente, que es la más grandota, ahí está el amor, tapado por todos los obstáculos. ¿Vieron ese iceberg que se dibuja? Yo soy consciente de un pedacito así. ¿Bien? Entonces yo ahora creo que yo tengo que ir para arriba, ¿no? Porque el curso me lo tiene que mostrar así, que subo una escalera. Pero en realidad yo lo que tengo que ir es para adentro. O sea, yo tengo que ir a ver. O sea, mirar adentro. Por eso el curso dice mirar adentro. Son como metáforas, entiéndase. Para ver qué es lo que hay ahí. Yo creo que hay de todo. Ahí hay de todo, cosas horrendas, no sé qué. Por eso no quiero mirar. Porque el ego me convenció de que hay algo muy horrendo. Y de que si yo miro ahí, voy a desaparecer. Que significaría morir, más o menos, lo mismo, ¿no? Entonces nunca quiero mirar adentro. Por eso me la paso acá en la superficie. E imaginando cosas. Muy bonitas o muy terribles también imagino, ¿no? Pero me olvido de que yo lo que hice
perdón, fue negar el amor. Yo negué el amor. Eso es lo que negué. Y eso es lo que se tiene que hacer consciente. O sea, que tienen que salir para afuera. Pero yo no lo puedo dejar salir mientras yo no saque los obstáculos. O sea, es como si yo, a ver, tuviera una alfombra, ¿no? Vamos a decir, en el piso, muy bonita. Y todos los días, para no ir a buscar la pala y agacharme y levantar la tierrita del piso, así, porque me da mucho dolor de cintura y digo, ay no, esto es muy difícil, y tirarla al tacho, yo la agarro abajo de la alfombra todos los días, voy tapando. ¿Vieron cómo hacen los gatos? Que hacen así, ¿vieron? Que el gato hace la popó o el pipí, tapa. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros en nuestro movimiento mental, ¿no? Negar. Y más niego, más proyecto. Más niego, más proyecto. ¿Mm? Entonces, el trabajo consiste en eso. En que yo tengo que recordar, ¿no? Que comenzamos desde abajo, ¿sí? Con Dios y Cristo, que es nuestro verdadero ser. Y todas esas lecciones importantes contrastan, porque nos tiene que enseñar así por contraste el curso, este yo, ego, que creo ser, con el yo, con mayúscula, que es mi verdadera identidad. Todo el tiempo el curso está trabajando en ese contraste, para que me dé cuenta que cada vez que yo me elijo a mí, como persona, como yo individual, sufro. Y cada vez que recuerdo que soy el Cristo, o sea que dejo de juzgarme y de juzgar a los demás y que todos somos el mismo, dejo de sufrir. El sufrimiento se acaba y me doy cuenta que el sufrimiento no tiene ningún sentido y el ataque tampoco. Eso es lo que nos vamos dando cuenta todo el tiempo, mediante este mecanismo que se llama el instante santo. Cada momento que yo paro y digo, tiene que haber otra manera. Y es como que se detiene el tiempo, por eso el milagro colapsa el tiempo, ¿no? Se detiene. Pero después vuelve otra vez. Y así. Porque la mente pequeña no va a parar, no me va a dejar. O sea, la mente pequeña, el cerebro este que le llamamos el intelecto en el Ho'oponopono, bueno, no importa, es lo mismo el nombre que le pongamos. Esta que yo creo que piensa, ese es el ego. El ego no es un bicho ni nada raro. Son los pensamientos que yo digo que son míos, propios. Una voluntad propia. Yo por mi cuenta, eso es el ego. El ego es eso. Es la idea de separación. En el curso lo explica. O sea, ahí dice que es el ego. Y lo explica. Lo que pasa es que nosotros lo leemos y nos resulta un poco rarón, porque decimos, ¡ay! No puede ser. Y entonces lo proyectamos al ego fuera de nosotros y creemos que el ego es otra cosa. No tiene nada que ver conmigo. ¿No? Bueno. Estoy mirando yo que ahí me está dando mucho el sol. Pasa que hasta ahora vieron, estamos en el atardecer acá. A ver, mirando bien. ¿Cómo poner la cámara? A ver, pongo más para acá. Ahí está, ahí no da tanto el sol. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? En el libro de ejercicios se dice muy poco acerca de cómo comenzó esta idea de separación, excepto en la parte que cuenta el mito, que una idea loca cruzó por la mente del Hijo de Dios, bueno, ya sabemos todo eso, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo dentro del curso está definido como la voz que habla por Dios, la memoria que vino con nosotros a nuestro sueño, que nos recuerda quiénes somos como Cristo. Como nuestro maestro, el mensaje principal del Espíritu Santo es el perdón, que culmina con el logro del mundo real. ¿Bien? Parece ser que cuando el Hijo de Dios pareció dormirse y comenzó su sueño, le hablaron dos voces. Una es la voz del maestro del terror, del ego, y la otra la del Espíritu Santo. Bien. Como nosotros elegimos siempre ese sistema de pensamiento ego, y no porque seamos malos, sino porque tenemos miedo, que eso hay que tenerlo bien en claro,
buscamos cubrir la voz del Espíritu Santo con este sistema de pensamiento ego, ¿no? Por eso el curso habla de los chillidos estridentes del ego, bueno, nos hace un montón de metáforas, ¿no? Recordemos que aparte de estar este sistema de pensamiento ego y el sistema de pensamiento Espíritu Santo, también está el tomador de decisiones en la mente, que Ken Wapnick, cuando daba sus clases, utilizaba una bolita azul y la iba moviendo por todo el tablero para que nos demos cuenta que el movimiento de la conciencia, de la mente, ¿ven? Hay un movimiento. Si no hubiera movimiento, bueno, ya estamos al horno, ¿no? Es que la mente puede moverse. Por eso, la mente de la que habla el curso de milagros no es el cerebro. O sea, cuando el curso de milagros habla de los pensamientos, esto de como el intelecto es el ego. Perdón. La mente de la que habla el curso de milagros es el movimiento, ¿sí?, que permite al ser expresarse. Yo me puedo expresar, yo, tomador de decisiones, la mente, en la mente, cuando me sitúo en la conciencia, yo hago así porque es como fuera del sueño, puedo hacer este movimiento de decidir con qué maestro mirar el mundo. Si lo miro con el sistema de pensamiento ego, ¿qué voy a ver? Ataque, separación, tengo miedo, me la van a hacer, me va a pasar esto, bla, 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 bla. La psicosis, la esquizofrenia, bueno, ya me le tomo todo. Si lo miro con el espíritu, perdón, paz, amor, ¿sí?, plenitud, chao, se fue todo. Todo desaparece. Eso es lo que, para que podamos comprender qué es lo que está diciendo el curso. Nos lo está hablando a nosotros como personas. Entonces, a ver. Hay 3 palabras que son muy importantes en el libro de ejercicios y en el texto que describen nuestra experiencia en el mundo físico. Y esas palabras son oscuridad, dolor y muerte. Cuando este pensamiento de expiación del Espíritu Santo se expresa en el mundo, podemos ver nuestras vidas de otra manera, o sea, ¿cómo las vamos a ver? Como un salón de clase que refleja la luz de la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes. Entonces el mundo se convierte en un lugar de dicha, ¿sí? Porque sabemos que podemos despertar de este sueño, ¿no? Que no es para siempre esto. Pero esto es algo que lo hacemos entre todos, ¿sí? No es que yo lo hago para despertar yo como Silvina, porque Silvina no puede despertar. Si yo hago curso de milagros para creer que Silvina va a despertar, vamos medio mal, porque no, ningún personaje se puede iluminar. Las personas no se iluminan, los personajes tampoco, a pesar de que al mundo le encanta, al ego le encanta, sí, creer que es iluminado y todo eso, bueno. Entonces, para entender un curso de milagros, ¿no?, lo importante es entender que no hay diferencia entre lo que hay en el mundo y lo que hay en la mente. Porque el mundo simplemente es una sombra que refleja los pensamientos de la mente. Por eso las ideas no abandonan su fuente. El ego nos quiere hacer creer que las ideas abandonan su fuente. Pero el curso me dice, las ideas no abandonan su fuente. Por eso todo está en mi mente. Mis pensamientos son imágenes que yo he fabricado. Yo. Cuando digo yo, no es este yo ego, este yo Silvina, no, yo la mente he fabricado. Entonces describe cómo las imágenes de lo que percibimos y experimentamos en el mundo provienen de nuestros pensamientos. Son uno y lo mismo. El famoso Krishnamurti hizo de esta idea
la piedra angular de su enseñanza. O sea, lo que está en el curso de milagros no es que está solo ahí, también muchos otros ya lo han dicho. Lo observado y el observador son uno. Lo que es aparentemente exterior es lo mismo que lo interior. Por eso la idea de separación. Y yo creo que, no sé, a ver, que tengo cerca mío, que esto es un objeto separado de mí, que soy otro objeto, ¿no? Esta idea de separación, de fragmentación, que me hace ver que yo miro desde mis ojos y desde acá. Todos creemos eso. Pero recordemos que el curso me dice que el cuerpo está fuera de la mente. Lo que pasa es que yo creo que soy un cuerpo que tengo una mente acá adentro. Eso es lo que nos convenció el ego. El ego nos reconvenció de que es así. Bien. Entonces, la ilusión del mundo es que hay una diferencia. Que el mundo exterior está separado de nosotros. Esa es la ilusión, ¿no? Como dijo Einstein, ¿no? La ilusión de la conciencia, ¿no? Leyendo las primeras lecciones, nos vamos a sorprender al encontrar que la metafísica del curso está bien establecida. Ya cuando agarramos la primera lección me dice, nada de lo que veo significa nada, ¿no? Estas lecciones, las primeras, parecen muy simples, pero son las más importantes. Bien. También se nos pide que no queramos entender intelectualmente las lecciones. Y sin embargo hay millones ahí fuera que quieren entender intelectualmente las lecciones y que se les expliquen las lecciones. ¿O no es así? ¿O estoy equivocada? ¿Es así? Bueno, se nos dice bien claro en el curso que no tengo que entender nada, solamente leerla y hacerla, punto. Bien, no tenemos ni siquiera que creer en lo que se nos dice, ¿bien? Y que a medida que avancemos con nuestro trabajo con el curso, nos vamos a encontrar leyendo el libro de ejercicio unas cuantas veces y nos vamos a sorprender mucho de encontrar la sabiduría metafísica en esas lecciones tempranas y que nuestros mundos internos y externos son uno y el mismo, ¿no? Bueno, a tratar de cambiar nuestras percepciones de otras personas y sanar nuestras relaciones, el enfoque está en cambiar lo que percibimos que está fuera de nosotros como cuerpo, ¿no? O sea, el curso trabaja con nuestra mente, o sea, a nivel del contenido, para sanar nuestra percepción, que eso es el milagro, un cambio de percepción, para ver de otra manera nuestras relaciones. ¿Bien? La razón es que nosotros creemos que realmente hay gente ahí fuera de nosotros. Todos lo creemos, yo también lo creo, ¿no? O sea, si no, no les estaría hablando a ustedes creyendo que son otros, ¿no? Y creemos que esos otros que están ahí fuera tienen que ser perdonados. Pero en realidad lo que percibimos fuera no es más que un pensamiento dividido, ¿no? Dentro de la mente. O sea, volvemos otra vez al tema. Otra vez al tema, porque esto a nosotros nos resulta loco, sí. Yo hay momentos que digo, ay, estoy enloqueciendo, ¿no? Bueno, la mente, ¿no? Que es la mente, ¿qué me está diciendo el curso? Que como yo creo haberme separado y al momento que ese pensamiento surgió, ¡puf!, apareció el mundo y los cuerpos todos juntos al mismo tiempo, la proyección, yo ahora no puedo hacer más que creer, o sea que estoy identificada con esta que creo ser, y entonces creo que hay otros ahí fuera a los que tengo que perdonar, ¿no? Pero es el mismo pensamiento, dividido. O sea, la mente se dividió. Por eso yo ahora creo que hay otros. O sea, al decir yo separado, aparece un tú, o sea, un no yo. Si no,
Aunque tenemos que volver, es como decía acá hace un rato de Krishnamurti, a darme cuenta que el observador y lo observado son lo mismo. Esa es la unidad, esa es la percepción verdadera, que es lo que el curso le llama la percepción verdadera, o sea, la unidad. Bien, que parece algo muy dificultoso, terrible para nosotros. Bien, así que en realidad yo siempre me estoy perdonando a mí mismo. Pero como nosotros creemos que somos cuerpos separados, relacionándonos con otros como cuerpos separados, esta experiencia es donde necesitamos comenzar. Por eso el curso de milagros está escrito de la manera que está escrito. Nos pone al Espíritu Santo y a Dios como si fueran personas. Nosotros creemos que son otros, ¿no? Que hacen cosas por nosotros. Porque somos como niños muy pequeños que no entienden la diferencia entre la realidad y la ilusión. Y es cierto, no entendemos la diferencia entre la realidad y la ilusión. Y Jesús no nos está exigiendo que compartamos su nivel de comprensión. Por eso fíjense en que nosotros nos rebanamos los sesos y decimos, hola, hola, hola María, ¿qué tal? Ay, pero es que yo quiero entender. Fíjense, a mí me pasa muy seguido eso. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Fíjense, ahí estamos, ¿ven? Ese es el ego, es en la mente acá, intelectual que estamos. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Quiero una explicación para esto que me pasa. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué? ¿No? Todo, ¿por qué mi pareja me dejó? No sé, ¿por qué no puedo conseguir pareja? No sé, todos esos dilemas que tenemos nosotros, ¿no? Como ser humano acá. Qué mala que soy, ¿no? Estas experiencias que he vivido, me las debo merecer. Bueno, nos viene de todo, ahí aparece de todo, ¿no? Claro, porque nosotros no podemos distinguir por nosotros mismos, o sea, pensando con la cabeza acá, la diferencia entre la realidad y la ilusión. Necesito a mi maestro interno, o sea, necesito ese instante santo que le llama el curso, que es ese instante donde, ¡puf!, Silvina desaparece, me sitúo en la conciencia, que sería, cierro los ojos, me tranquilizo, me aquieto, recuerdo quién soy, y pido ayuda. La ayuda es para eso, no para que conseguir un estacionamiento o ganarme $1.000.000, que es lo que nosotros querríamos para ser felices, ¿no? O que mi pareja vuelva, o no sé. No, me sitúo en la conciencia, en la presencia en mí, y pido ayuda justamente para que se me enseñe a discernir entre lo que es real y lo que es ilusorio. Porque el curso me dice que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Entonces ahí me estoy dando cuenta que todos esos pensamientos que yo me cuento, eso es lo ilusorio. Y que lo real solo es Dios. Ahí estoy perdonando. Pero ese ejercicio de discernimiento no es una cosa que la vamos a lograr de la noche a la mañana. Nos va a llevar tiempo. Y tenemos que aprender a ser amables con nosotros mismos porque es que la mente, ya sabemos, por eso yo doy otros cursos que también me los doy para mí misma, como hago todo, porque en realidad, ¿a quién le voy a enseñar? A mí misma también. Para salir del juego de la mente, o sea, otras cosas, las constelaciones, cositas que nos pueden ayudar en este nivel para poder hacer ese salto hacia esta comprensión que para nosotros no lo puedo hacer yo por mí mismo. Necesito ayuda, ahí es la ayuda. La ayuda del Espíritu Santo, o sea, la memoria o la voz que habla por Dios, llámenle como quiera, la memoria del amor de Dios en nosotros, el recuerdo de nuestra realidad, la mente correcta, bueno, no importa, llámenle como quiera. Esa es la que nos guía y nos ayuda para poder justamente observar al ego, a este sistema de pensamiento, sin juzgar. Y eso es el perdón. O sea, desde el amor, no desde el ego. Observar al ego desde el ego es un trabajo que lo vamos a hacer todos al principio porque es inevitable,
pero va a llegar un momento que lo vamos a dejar, porque nos va a cansar, nos va a cansar. Es cuando nos rendimos internamente, ¿no? Que decimos, no, la verdad que es que yo solo no puedo. ¿Mm? Y nos sentimos tan solos quizás que ahí es donde pedimos ayuda, ¿no? Y la ayuda llega, porque el maestro interno aparece. A veces puede aparecer en forma de otra persona, de un libro, de un mensaje, de una música, no sé, como sea, pero va a aparecer, de un sueño, no importa. Pero siempre estamos asistidos. Es mentira de que estamos solos. Ese sentir que estamos solos es justamente esa semilla que se instaló en nuestras mentes, que es la que nos hace dudar. Y nos parece que todo esto que dice el curso es una cosa que no sirve para nada y es una cosa que no tiene sentido. ¿Mm? Por eso hace falta mucha fortaleza. ¿Y la fortaleza de dónde viene? De Dios. Es el único que nos la puede dar, nadie más. Bien, entonces, claro, Jesús, por decir Jesús, entiéndase, no vayamos al de la Biblia, ¿no? Este que le dictó, esta voz que le dictó el curso a Helen Schumann, ¿no? Nos enseña, desde su nivel de comprensión, tiene que usar ese nivel, pero hace como, utiliza, vamos a decir, utiliza un lenguaje dualista y que se adapte a nuestro miedito, a nuestro miedo, para que nosotros en nuestro nivel podamos aceptar eso que se nos está diciendo, porque, digamos, ¿no? El miedo es muy grande. Entonces, cuando comenzamos a entender, es una comprensión, un entendimiento, al principio, bueno, es intelectual, pero después lo vamos a comprender más a nivel corazón, o sea, es una comprensión, ¿no? De que no hay diferencia entre el mundo exterior y el interior, entre el cuerpo y la mente. Entonces vamos a comprender que al perdonar a alguien que percibimos fuera, ¿no? Estamos realmente perdonando una parte de la mente de la que no éramos conscientes, ¿no? A mí el otro día se me ocurre, a mí me ocurren cosas, muy personajes así, muy, muy locos. Se me ocurren cosas así, me vienen ideas muy locas. Entonces yo, es como, estaba así y decía, ah, claro, me imaginaba yo. ¿Vieron esas bolitas? A mí cuando era pequeña me encantaba ver esas bolitas. Eran unas esferas así de vidrio que adentro tenían unas pelotitas de nieve que flotaban así, ¿no? Y a mí me encantaba batir así porque se desparramaban todos los copitos de nieve, después se volvían a sentar, ¿no? En el fondo de la bola, ¿no? Bueno, por ahí tenían un Papá Noel, un pinito, no sé qué, una cosita ahí. Entonces yo me imaginaba algo así, ¿no? Pero no me lo imaginaba así, eh, ¿cómo es? O sea, como volumen, sino como un círculo plano, ¿no? Me imaginaba. Y me imaginaba como que yo eh, fuera eso, ¿no? Pero que yo, en vez de creerme que soy ese círculo, me quisiera que soy un puntito ahí. Y que conmigo hay muchos puntitos más, porque estamos todos como dentro, o sea, como que nos fragmentamos, como nos explotamos así. Entonces todos esos puntitos, yo por ejemplo, era como un juego mental, ¿no? Muchos puntitos me gustaban y yo estaba amontonada con esos y otros no. Entonces, la idea es que todos esos copitos de nieve que estaban por ahí, yo los tenía que integrar. Por eso el curso me habla de abrazar, de perdonar, de darme cuenta que soy yo también esos puntitos o esos copitos. Eso es lo que se nos está diciendo. Y no tiene que ver con el comportamiento, porque esto es lo mismo que hablan las constelaciones familiares, con el tomar a los padres. O sea, no es que yo en la relación física me tenga que llevar bien, ¿no? Porque a veces es imposible. No, es un perdón interno.
interno. O sea, el perdón es un proceso interno, en donde yo digo sí a todo. O sea, es una aceptación profunda de todos, tal como son. Eso no significa que en las formas yo no tome medidas para que mi cuerpo no sea dañado. O sea, por eso no hay que confundir forma con contenido. Si no, este curso se nos hace muy duro. Porque encima el ego se transforma de Espíritu Santo, se disfraza, ¿no? Como dice el curso. Hola Mercedes, hola Cecilia. Se transforma, yo digo se transforma, se disfraza, ¿no? De Espíritu Santo. Y me va tirando letras y me va como diciendo cosas para que yo diga, ¿cómo puede ser que en esta etapa que estoy con el curso, todo lo que he perdonado, perdón, y aún sigo sin hablarme con mi madre o con mi amiga que me peleé el año pasado, ¿no? Bueno, es para que nos demos cuenta de eso, ¿no? De que todas las relaciones están en mi mente, o sea, todos los copitos de nieve que parece que están flotando en la esfera esa, son yo. Yo los veo separados de mí flotando, o en otros países, pero es que solo hay una mente. O sea, ese es el trabajo interno que estamos haciendo. Que cada vez que juzgo a otro, o me enojo con otro, es que me lo estoy haciendo a mí. Y ahí es donde vamos a ir y volver, hasta que el camino se gasta de tanto ir y volver. Nos vamos a resistir, vamos a decir no, no puede ser verdad. Bueno, de todo nos va a pasar. Pero como esa voz o esa memoria que está en nosotros es muy potente y tira muy fuerte de nosotros, entonces esa es la que nos hace regresar. Cada vez que nos perdemos, que parece que nos perdemos, ¿no? Bien, entonces, a ver qué da. Todos creemos que estamos aquí fuera, lo que significa que creemos que somos cuerpos sin mente. Lo que consideramos que son nuestros pensamientos no son en absoluto nuestros pensamientos, como dice la lección 45. De hecho, tomando dos frases separadas y haciéndola una sola, tenemos esta declaración: los pensamientos que crees que piensas no son tus verdaderos pensamientos. Esto se debe a que los pensamientos que pensamos que estamos pensando realmente vienen de nuestro cerebro, que es parte del cuerpo, y por lo tanto no son pensamientos en absoluto. O sea, a lo que nosotros le llamamos pensamiento, que es lo que nos termina volviendo locos, porque es como una lavadora automática, ¿vieron la lavadora de ropa? Así, esos no son nuestros verdaderos pensamientos. Los verdaderos pensamientos son solo dos: la culpa, que sería los pensamientos del ego, o sea, sistema de pensamiento ego de culpa, que tiene pensamientos de pecado y ataque, y el otro, que sería el del Espíritu Santo, que sería el del perdón. Dos. Por eso el curso me dice, hay dos emociones. Nos tiene que hablar así, de que hay dos, para que nosotros comprendamos que elegimos. Por eso, porque creemos que podemos elegir. Pero solo hay uno en realidad, pero el verdadero, que solo es Dios, o sea, el amor, es el único pensamiento verdadero. Pero como está el virus en la mente, como les dije hace un rato, ¿no? Entonces cuando aparece el Demogorgon, así, es como que ahí es donde otra vez creo que soy yo, ¿no? Y bueno, y otra vez me vengo a mi historia, que me hicieron, que no sé qué, bueno, y viene todo el cachengue, ¿no? Entonces lo que pensamos, ¿no? Es que nuestros pensamientos están afuera, ¿bien?
Por lo tanto, necesitamos una espiritualidad que nos recuerde que lo que percibimos fuera es un reflejo de lo que hay dentro, pero no dentro de Silvina, porque si ustedes se lo van a tomar personal este curso, y es que el ego los tiene atrapados, ¿eh? Ay, qué mala que soy, ay, qué pensamientos obscenos, horribles que tengo, que no sé qué, bla, 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 bla. Claro, por eso, claro, ¿no ves? ¿No ves? Y a vos te va todo mal porque vos tenés pensamientos malos. Y nos atrapamos ahí, yo les digo, o yo horas y horas estoy, ay, Dios, ¿cómo voy a cambiar mi realidad? Porque estamos obsesionados en cambiar la realidad, ¿eh? No, es que justamente la realidad cambia cuando yo dejo de resistirme a ella. Por eso es que cuando uno acepta profundamente lo que ve y se da cuenta que eso que ve forma parte de toda la proyección, de la única mente que hay, que estamos todos en el mismo bote, como dice Wapnick, va aflojando la cosa. Porque si no me la tomo todo personal. Este no es un curso de mejoramiento personal, es un curso de mejoramiento impersonal, porque es donde yo comprendo que no soy una persona en absoluto. Pero vieron que yo les digo, miren, yo hace 9 años que estoy en el curso y cada día veo cosas, me descubro cosas, porque es que el especialismo es como una energía más que el Demogorgon de Stranger Things. No sé qué quieren que les diga, es algo muy potente. El virus, otra que el coronavirus. Es un programa del cual estamos tan afectados toda la mente y de la cual formamos parte todos, que claro, que no lo vamos a deshacer de la noche a la mañana. Es que esto, ya que Wapnick dijo, para que la conciencia comience a comprender esto, van a pasar 500 años para que realmente comprendamos lo que está diciendo el curso de milagros. Así que nosotros que en este aparente sueño estamos aparentemente, que parece que estamos estudiando el curso, por lo menos somos que estamos soñando que estudiamos el curso. Bueno, eh, estamos en pañales, o sea, estamos ahí. No podemos pretender más de lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Lo importante es ser amables. Si queremos estudiar este curso, eh, dándonos, siendo exigente con nosotros, no vamos a lograr nada. Tampoco lo tenemos que estudiar como así, como, no. Recordemos, ¿se acuerdan lo que dije hace un rato? Hay que poner foco donde hay que poner foco. No estar todo el día, ay, soy amor, porque no me sirve para nada eso. No sirve para nada. A mí me irrita totalmente las personas que están todo el día diciendo esa, perdonen la expresión, la huevada, de que somos el ser y somos amor. A mí qué me importa si yo ya sé que soy eso. El problema es que yo no entiendo cómo deshacerme de los obstáculos. O sea, mostrame cómo deshacer los obstáculos. Porque ese es mi problema. No descubrir que soy amor. Si el amor no se me tiene que enseñar, ya lo soy. Se me tiene que enseñar cómo deshacer los obstáculos. Por eso yo cuando hago videos en mi canal, le muestro a la gente, le doy material para que deshaga los obstáculos, no para decirle, ay, sos amor, sos el ser, porque el pobre capaz que se quebró una pata, ¿y qué le importa? Le está doliendo la pata ahora. Que yo le diga que, o le diga, no, eso te pasó porque no sé qué, que tampoco. Entonces tenemos que ser coherentes y usar el sentido común. Esto se trata de mirar, sin juzgar. Nada que la ley del espejo, que el otro, porque nos empezamos a hacer unos enredos que no salimos más. Se los digo porque yo lo he experimentado, ¿eh? Entonces, con esta comprensión, nuestro enfoque regresa a la mente donde nos damos cuenta de que yo soy la mente. Esa sería, más que pensar tanto que soy el ser y que no sé qué y que soy amor, mejor darme cuenta del poder que tengo como la mente que soy. O sea, devolverle el poder a mi mente para que pueda elegir
al maestro correcto, ¿no? Ese es el entrenamiento mental porque nosotros hemos olvidado la verdad. Ya el curso lo dice ahí en la canción olvidada. Bueno, vamos a ir para buscar eso ahora, ¿no? Entonces, el curso trabaja en la mente, en el contenido de nuestros pensamientos de ataque para hacernos ver que esos pensamientos de ataque se proyectan como pensamientos de ataque externos, pero en realidad yo me estoy siempre atacando a mí mismo, ¿no? ¿Por qué yo necesito atacar a otros o atacarme a mí? Porque a nivel inconsciente, ¿se acuerdan lo que hicimos? Negué el amor que soy y ahora tengo miedo de ese amor. Entonces, atacando, creo que me salvo, que sigo manteniendo mi especialismo. Bien, entonces, eso es lo que el curso le llama la demencia, cuando dice que somos dementes, que nos dice que, bueno, que esto es un pandemonium, bueno, usa muchas maneras, ¿no? Para que nos demos cuenta, ¿no? De la locura en la que estamos, la mente está inmersa, ¿no? Fíjense en, bueno, si observamos, ¿no? A nivel mundial, las noticias, en estos momentos, ¿no? Bueno, antes estábamos con lo del virus, ahora estamos con las guerras. No sé, es una cosa, ¿no? Que uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Con los seres humanos, decimos nosotros porque creemos que somos los seres humanos. ¿Por qué tanto odio, tanta maldad, no? Bueno, dejar de querer ver como que eso no me pertenece, sino que yo formo parte de eso. Porque esos están formando parte de la misma mente que formo yo. Eso es practicar el perdón. Ahora, mientras yo crea que están los malos y yo soy la buena, todavía estoy muy lejos de la conciencia de unidad. Es una actitud mental. Una actitud mental. El verdadero significado del inconsciente, como lo enseñaría el curso, es que los pensamientos inconscientes que involucran al cuerpo no son el problema. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Como nos pasa a todos. Algo terrible nos pasó cuando éramos niños, ¿no? Y lo reprimimos, ¿no? Que es como lo ve la psicología, ¿no? Y ahora está en mi inconsciente. Entonces sale a la superficie de vez en cuando, pero no sé de dónde viene. Sin embargo, eso no es lo que realmente está sucediendo. Porque no hay pensamientos inconscientes en el cerebro, dice el curso, ¿no? O si nos escuchan los psicólogos nos tiran con algo. Lo que consideramos que son estos pensamientos inaceptables y aterradores no son reflejos de una mente que está enraizada, ¿no? Acá, sino que son pensamientos de una mente que es no local, ¿sí? O sea, claro, esto es difícil de comprenderlo. No local y que está fuera del sueño. Que está creyendo, está soñando con un mundo porque cree que atacó a Dios. Claro, esto es muy abstracto, ¿no? Entonces, esa idea de que Dios me va a matar es la idea de muerte de los seres humanos. Todos sabemos que vamos a morir. Entonces estamos y decimos, ay, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Si me voy a morir, si me voy a morir, ¿no? Ese es el canto que entonamos todos. Nos encontramos llenos de problemas, que nos falta plata, que no sé qué, que mi hijo, que mi perro, que mi gato, que no sé qué, no sé qué. Bueno, siempre tenemos un problema, ¿no? Pero todos tenemos el mismo miedo. A que no sé para qué estoy aquí y que sé que mi final es inevitable, que voy a morir. Claro, ¿cómo voy a pensar bien de Dios?
Después digo que amo a Dios. Fíjense, es contradictorio. Bueno, esa es la división, la disociación mental que hay a nivel de la mente. De la mente. La mente que se cree separada. Se cree. No está separada, pero se cree, ¿no? Entonces, este horrible pensamiento, ¿sí?, es el verdadero significado del inconsciente que está fuera de nuestra conciencia. ¿Bien? O sea, a ver, como les explico siempre. Nosotros, todos juntos, somos la conciencia. Solo hay una conciencia grande, una sola conciencia, ¿no? La conciencia. Lo que yo llamo consciente, ¿sí?, yo acá le llamo ser consciente, es la conciencia como atrapada, como estrangulada por el inconsciente. Entonces sale ese poquitito para arriba y todo el resto queda para abajo. Cuando todo eso sale, o sea, lo veo, todo el contenido del inconsciente, dejo de tenerle miedo al inconsciente, se une, que ya lo dijo Carl Jung, ¿no? Consciente e inconsciente se unen y aparece la individuación, le llamó Carl Jung, ¿no? La conciencia. La conciencia. Perdón. Ahora estoy. Bueno, entonces. Por eso se nos vuelve a recalcar que no confundamos el texto con el curso. O sea, digamos, lo que Wapner quiere decir es así. Que no me conforme con hacer una sola cosa. Tengo que hacer todo el libro entero. ¿Sí? Porque si no, es que fíjense en que nosotros nos lo explicamos así, por acá, por el YouTube, y seguimos, después nos olvidamos, vamos otra vez a lo mismo. Necesitamos muchas veces, ¿no? Porque la mente se va a resistir a esto, la mente ego, ¿no? El sistema de pensamiento ego se va a resistir a esta información. No le gusta, ¿no? Sigue sintiendo miedo. Esa mente que se cree separada sigue sintiendo miedo. Cree que es pecaminosa, que es muy terrible lo que hizo, por eso siente culpa y tiene miedo al castigo. Esa es la idea que pulula aquí. Pecado, culpa, miedo. Yo creo que me siento culpable porque mi madre es así, no sé qué. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. Porque como conciencia aparentemente individual creo eso. Digo, claro, pero es que no. Es que todos tenemos diferentes ideas de separación, de culpa. Pero todas tienen que ver con esta idea grandota, que es la idea de que yo, todos, cuando decimos yo, todos, hicimos algo terrible que no tiene manera de repararse. Por eso el curso de milagros es el único que habla de la culpa inconsciente esta. Las demás filosofías no, ni siquiera el Vedanta Advaita, nadie habla de esto. Solo el curso de milagros habla de esto. Por eso es una enseñanza para la cual aparenta como que todos no estamos preparados. Y aunque aparente que parece que estamos preparados, como nosotros nos creemos, la vida se va a encargar de muchas veces mostrarnos lo cuán poco preparados estamos, porque lo vamos a abandonar el curso, nos vamos a deprimir, vamos a querer otra cosa. Van a ver, la experiencia es así, ¿no? Como les digo, como dijo Jesús, ¿no? Es angosto el camino que conduce a la salvación. El otro, el ancho, el que conduce a la perdición, ese por ahí quieren ir todos. Pero hace falta, al principio, mucha ayuda interna. Muchos ratos de estar con Dios, en silencio, amar. Amar significa recordar que lo único real es Dios, ¿no? Esa nueva percepción, como dice el curso, venga a mí. Por eso el curso nos da muchas palabras, ¿no? Que las podemos utilizar muy bien para nuestro trabajo interno.
Y es un trabajo interno. ¿Mm? No sirve de que yo les diga cosas bonitas, sirve lo que ustedes puedan comprender, ¿no? A través de estas palabras que parecen bonitas, lo que les mueve a ustedes adentro, lo que les hace sentirse realmente que la separación jamás sucedió. Entonces, eso es lo que nos hace crecer, ¿no? El resto son todas palabras que podemos decir muy bonitas, ¿no? Bueno, amigos, ¿les parece que lo vamos a dejar aquí? Porque ya hace como 1 hora y media que le estoy dando la charleta, después me empieza a picar la garganta y ya como que no coordina, ya las neuronas no coordinan. Bueno, nos veremos en la próxima clase, que vamos a ver qué sigue. Vamos a hablar del tema de la responsabilidad, de la culpabilidad, de la negación, de la proyección un poquito. Y vamos a hablar un poco de las primeras 50 lecciones, de lo importante que son. Yo subí un video con los comentarios a las 50 primeras lecciones, ahí al canal, ¿no? Para que lo repasemos, ¿no? Qué significa pasar las nubes, traspasar las nubes y todo este asunto que no tenemos que recordar bastante. Bueno, gracias por acompañarme y nos veremos en el próximo encuentro. ¿A quién nos saludé? Voy a saludar a Cecilia, la saludé creo. Y a Mari, no sé si la saludé, pero bueno, la saludo ahora. Bueno, gracias por estar ahí a todos y nos vemos